Ok, bienvenidos de vuelta a casa. Realmente qué alegría volvernos a ver. Es nuestro segundo domingo. Dense un aplauso a los valientes que están aquí. Gracias por estar acá. Y a todos los que nos ven en las redes sociales y los que nos van a ir viendo cuando vayan volviendo a repasar este video, también un saludo hasta la casa y que Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros. Bueno, hemos venido hablando acerca de amar apasionadamente. Y los que estaban la anterior semana, los que nos vieron la anterior semana, hemos dicho que Dios nos ha hablado acerca de este tiempo para la iglesia y que este es un tiempo en el que la iglesia tiene que vivir el amor de Dios, ese amor apasionado, ese amor especial, ese amor único. Y la semana pasada vimos algunas características de ese amor y vimos una historia en Marcos 12 que hoy no la vamos a leer, pues es lo que leímos la anterior semana, una interacción entre Jesús y un fariseo, y esta interacción tenía que ver con el amor, tenía que ver con los dos más grandes mandamientos. Y vemos que en esta historia de Marcos, de la que hablamos la anterior semana, se acerca este maestro de la ley a Jesús para preguntarle cuáles son los mandamientos más grandes. Y Jesús le responde a esta persona y le dice: el primero y más grande es este: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, hoy vamos a volver a ver este mandamiento, pero en otro contexto, porque en el libro de Lucas, en Lucas capítulo 10, Jesús se encuentra con otro maestro de la ley. Y resulta que en esta interacción entre Jesús y el maestro de la ley, se le acerca a esta persona y le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Lucas 10:25, ya lo tenemos en pantallas. Se acerca y le dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Heredar la vida eterna, ser parte del reino de los cielos, es cumplir los mandamientos. Era un mismo concepto para ellos, para los judíos. Entonces empieza esta conversación entre Jesús y este maestro de la ley, que ahora la vamos a leer. Lucas 10:25. En esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Versículo 29, presten especial atención al versículo 29, por favor. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Ok. Hay una diferencia, una pequeña diferencia entre el relato de Marcos y este relato acá. Porque en el relato de Marcos, Jesús responde a este fariseo y le dice: estos son los más grandes mandamientos. Pero en este caso Jesús le devuelve la pregunta al mismo maestro de la ley. El maestro de la ley le dice: ¿qué debo hacer para heredar la salvación, la vida eterna, para ser parte del reino de los cielos? Y Jesús le dice: tú eres un maestro de la ley, ¿qué entiendes? ¿Cómo? ¿Qué te dice la ley? Esta es una pregunta importante de Jesús, porque en la palabra de Dios está la respuesta, y esto es lo que Jesús le quería decir. Jesús le dice: mira, tú eres un conocedor de la palabra de Dios, ¿por qué me estás preguntando si tú deberías saber la respuesta? La respuesta no me la voy a inventar, la respuesta está en la revelación divina. Y este hombre le responde citando dos versículos del Antiguo Testamento, que no los vamos a leer, pero son los mismos dos de la semana pasada: Deuteronomio 6 y Levítico 19. Les responde citando los dos mandamientos más grandes de la ley del Antiguo Testamento: amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Lo que este hombre les responde no era nada nuevo, no era nada distinto, era lo que se llama la sabiduría convencional de la época. ¿Qué quiere decir esto? Déjenme explicarles. En los tiempos de Jesús, la literatura rabínica de la época ya había interpretado la ley a la luz de estos dos mandamientos. Todo judío conocedor de la ley en tiempos de Jesús entendía que sobre estos dos mandamientos descansa toda la ley. Que el amar a Dios apasionadamente y el amar al prójimo como a uno mismo era el fundamento para cumplir la ley. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, tanto en el relato de Marcos, cuando Jesús lo dice, como en este relato, cuando el maestro de la ley les responde, lo que están respondiendo era lo que todo judío de la época entendía. La ley descansa en amar a Dios y amar al prójimo, y Jesús
En ambos casos dice es correcto. Así es. ¿Quieres cumplir la ley? ¿Quieres heredar la salvación, la vida eterna? Lo que debes hacer es amar a Dios y amar al prójimo. Pero, como dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa. Y la respuesta de este hombre acusa también la mentalidad de la época, porque ¿qué le pregunta este judío a Jesús? ¿Y quién es mi prójimo? En otras palabras, este hombre le dice a Jesús, definamos el amor. Entiendo el mandamiento, pero ahora quiero entender cómo salirme del mandamiento sin romperlo. Quiero entender cómo hacer trampa, pero poderme seguir justificando. ¿Sí? ¿Vamos bien? La intencionalidad era decir, ok, entiendo el mandamiento, entiendo el requisito legal, pero no estoy dispuesto a cumplir el requisito moral. No estoy dispuesto a cumplir el requisito espiritual. Quiero hallarle la manera de poder decir que estoy haciendo sin tener que hacerlo realmente. Y entonces le pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con una parábola. La parábola, todos la conocen, del buen samaritano. Pero antes de entrar ahí, un preámbulo más. Para los judíos de la época, su prójimo era sola y únicamente otro judío. ¿Vamos bien? Ellos habían definido prójimo en una definición bien estricta, bien resumida. ¿Quién es mi prójimo? Para el judío de la época, mi prójimo es aquel que comparte mi fe, mi mentalidad, mi grupo étnico. Mi prójimo es el que está de acuerdo conmigo y el que vive como yo. Esa era la mentalidad de ellos. Y este hombre, viéndose con Jesús, otro maestro de la ley, espera lo mismo, espera que Jesús ratifique esto. Pero Jesús lo mira y como siempre a Jesús le gustaba ir en contra de la sabiduría convencional. Jesús le gustaba ser contracultural. Ahora yo te hago una pregunta a los que están aquí y a los que están en las redes sociales. ¿Eres seguidor de Cristo? ¿Somos seguidores de Cristo? A ver, si estás aquí en la iglesia, hazme un favor. Levanta la mano si eres cristiano. ¿Sí? Eso quiere decir que eres seguidor de Cristo, ¿no ve? Cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Entonces, en otras palabras, vuelve a levantar la mano si eres seguidor de Cristo. Si eres discípulo de Cristo, ¿sí? La mayoría, ok, valientes. Ok, si somos seguidores o discípulos de Cristo, quiere decir que en esencia debemos ser personas contraculturales. Personas que no se adecúan a la cultura, sino que confrontan la cultura con la verdad de Dios. ¿Estamos bien? ¿Sí? Eso es lo que Jesús constantemente hacía. Estamos hablando del amor, estamos hablando de amar apasionadamente. Pero no voy a hacer una pausa de mi equipo de multimedia. Se me ha borrado el servicio de mi tablet, así que me van a tener que ayudar desde allá, por favor. Gracias. La tecnología, ¿no? Pero volviendo al punto. Estamos hablando de amar apasionadamente. Y en el amar apasionadamente, la sabiduría judía de la época decía: yo debo amar al prójimo como a mí mismo, pero para no amar a todos, voy a definir a mi prójimo. Y al definir a mi prójimo de una manera estricta, entonces puedo zafar y decirle a Dios: pero Dios, yo te amo, Dios, yo amo, pero yo sé a quién debo amar. ¿Estamos acá? Ahora te hago una pregunta más. ¿Te has hallado a ti mismo haciendo eso alguna vez? Diciendo: sí, yo sé que Dios me dice que ame, pero no pues a. ¿No ve? A este grupo, a esta idea, a este personaje. Y Jesús entonces les responde con una parábola. ¿Por qué? Porque si Jesús le decía: mira, este es tu prójimo, Jesús sabía que la persona fue con la intención de salirse, de lograr zafar, ¿no ve? De lograr encontrarle, de generar un debate con el que la otra persona diga: ah, pero yo tengo razón. Entonces Jesús muy sabiamente no confronta las palabras de la persona, sino su corazón. Jesús estaba más interesado en el corazón de este hombre que en entrar a un debate de terminologías. Y Jesús le responde con esta parábola, Lucas 10, 30 al 37.
Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Jesús les responde con una historia y le hace una pregunta. Tú que eres un maestro de la ley, tú que eres un hombre que amas a Dios, tú que eres un hombre de bien, ¿quién ha actuado de manera adecuada en esta historia? Y el hombre le responde lo obvio, el que se compadeció. Y Jesús lo mira y le dice: anda tú y haz lo mismo. Vamos a desglosar un poco esta parábola para ver la profundidad de lo que Jesús le está diciendo y por qué lo que Jesús le dice a este hombre es tan inverosímil que lo deja en una posición de que ya no había manera de hacerle trampa a la ley. O la cumplo a cabalidad o me descalifico a mí mismo como alguien que no entiende el amor. ¿Estamos aquí? ¿Estamos bien? Empezaremos por la primera pregunta. ¿Quiénes son los samaritanos? Los samaritanos eran un grupo de israelitas mestizos. Ocupaban la parte norte de Israel, la parte norte de Palestina. Después de que Salomón muere, ¿han escuchado hablar del rey Salomón? ¿Sí? Ok. Después de que Salomón muere, Salomón tenía un hijo. Este hijo se llamaba Roboam. Si estás pensando nombrar a tu hijo, ponle Roboam. ¿Ya? No le pongas, ahorita vas a ver por qué. Este Roboam heredó todo de su papá menos la sabiduría. Roboam actúa mal y el reino se parte en 2. Reino del sur, que queda bajo el control de Roboam y la casa de David, y el reino del norte, que empieza a tener una secuencia de reyes terribles. El reino del norte, en el año 722 a.C., es conquistado por los asirios, ya un imperio. Y los asirios tenían una filosofía de conquista. Cuando los asirios conquistaban un territorio, decían: la mejor manera de mantener nuestro control sobre este territorio es deshacernos de la población de ese lugar. ¿Cómo hacemos eso? Agarramos un buen grupo de la gente de ese lugar y los mandamos a otro lado. Los enviamos a otro lugar, ¿ya? Los expatriamos. Y agarramos gente de otro lugar y la metemos a este territorio. Entonces los israelitas de repente se vuelven una minoría en su propio país y empiezan a tener gente de otros lugares que empieza a vivir donde ellos vivían. Y los israelitas del norte, en contra de la ley de Dios, empiezan a mezclarse con esta gente. Empiezan a mezclarse en todo sentido. Entonces pasan los años y estos se vuelven los samaritanos, un grupo de israelitas que tenía una herencia israelita, pero que ya no eran totalmente israelitas. ¿Estamos bien? El reino del sur, Judá, se mantiene firme como judíos de pura cepa. Pero un par de siglos después, 567 a.C. más o menos, los babilónicos conquistan Judá, conquistan Judea, y los babilónicos no tenían esta misma costumbre de mezclar a la gente. Ellos eran más radicales. Los sacaban a todos y a los que se quedaban los mataban. Entonces Judá desaparece por completo y los judíos que quedan son llevados cautivos a Babilonia. ¿Vamos bien? Pasa una serie de años, 70 años, los imperios cambian y llegamos al imperio medo-persa. Esta lección de historia que tiene que ver.
Ahorita van a ver la raíz del conflicto. ¿Cómo somos los humanos de conflictivos, no? Durante el imperio persa, Jerjes decide que los judíos regresen a su país, a Judea. ¿Se acuerdan que en Judea ya no había judíos? Jerjes dice, vuelvan. Y estos judíos que vuelven a Judea seguían siendo judíos de pura cepa. Pero ¿quiénes sí se habían quedado? Los samaritanos. Y los samaritanos no eran judíos de pura cepa, no eran israelitas de pura cepa, pero se quedaron ahí. Y cuando vuelven se empiezan a pelear entre los dos. Porque los samaritanos dicen, ustedes se han ido, ya no son gente de aquí, nosotros somos los verdaderos. Y los judíos dicen, ustedes son mestizos, nosotros somos puros, nosotros somos los verdaderos. Y se siguen peleando hasta el día de hoy. Existen samaritanos hasta el día de hoy, tienen un templo samaritano hasta el día de hoy, tienen su propia versión de la Torah, la ley de Dios, hasta el día de hoy, y siguen diciendo que ellos son los de pura cepa. Y los judíos ortodoxos hasta el día de hoy siguen diciendo, nosotros somos los verdaderos. Y se pelean entre ellos y tenían mucha animosidad y en algunas ocasiones eran hasta enemigos. En una ocasión, cuando los judíos se levantan para liberarse, antecitos de que el imperio romano entre, y cuando muere Alejandro Magno, queda un vacío de poder, los macabeos se levantan y los samaritanos se alían con sus enemigos. No se querían, ¿me entienden? ¿Sí? Si piensan que hay rivalidad entre Cambas y Collas son mejores amigos comparados a lo que son los samaritanos y los judíos. Ya, este era un samaritano. Los samaritanos y los judíos no se ayudan. Si lo ven caído, lo patean y se van. Esa era la costumbre. ¿Estamos bien? El camino de Jerusalén a Jericó. El camino de Jerusalén a Jericó era un camino muy transitado que conectaba las dos ciudades más grandes del territorio judío. Pero este era un camino peculiar. Era un camino de más o menos 27 kilómetros a pie. ¿Ya? Pero este camino, la primera parte del camino, los primeros 16 kilómetros, lo que hacía era tener una bajada de 1000 metros de altura, de altitud, muy escarpada, y terminabas la bajada y llegabas al desierto. No había nada. Hasta que llegabas a la primera población, 16 kilómetros después, no había nada. Y un camino grande y desértico y difícil de circular en el que no hay nada, es dulce ¿para quién? Para los ladrones. ¿No ve? Era un camino peligroso, pero a la vez era un camino necesario. Unía las dos grandes metrópolis. Parecido al camino entre Cochabamba y Santa Cruz, que cada vez se cae, ¿no ve? Y cada vez que te embarcas en el camino no sabes si vas a llegar o si te vas a encontrar con que no hay camino. Era un camino importante, transitado, pero peligroso. Normalmente ese camino se lo recorría en caravanas, en grupos acompañados. Pero en este caso nos cuenta que este hombre estaba regresando de Jerusalén a Jericó, solo. Según la cultura judía, lo más probable es que este hombre había ido al templo en Jerusalén a hacer algún sacrificio, a hacer algún oficio para el Señor, y estaba retornando a casa y lo asaltan. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta aquí? Esa es la escena que Jesús plantea. Mira, un judío que fue al templo a hacer algo para Dios, está retornando a casa a Jericó y lo asaltan y lo dejan tendido en el piso. Y en eso entran en escena dos personajes súper importantes, un sacerdote y un levita. Los sacerdotes eran una de las figuras más importantes de la cultura judía. Los sacerdotes tenían la función de dirigir al pueblo a la presencia de Dios. Tenían la función de ser el ejemplo del pueblo. Tenían la función de ser quien enseña al pueblo. Y este sacerdote está pasando por ahí y lo ve, ¿y qué hace? Y el siguiente que pasa es un levita. No quiere decir que estaba levitando, ¿no ve? Levita era un grupo especial de judíos que tenían una función: servir en el templo. Los levitas no eran sacerdotes, pero eran quienes estaban a cargo de los oficios del templo. Nuevamente, los levitas eran los siervos de Dios
y los siervos del pueblo. ¿Estamos bien? Llega el levita y lo mira. ¿Y qué hace el levita? ¿Se compadece de él? Se pasa de largo y lo deja en el piso. ¿Por qué? Bueno, los grandes expertos bíblicos a lo largo de la historia han tratado de darle dos explicaciones a esta situación. La primera es que el levita y el sacerdote, esta es la gente más misericordiosa con el levita y el sacerdote, pensaron que estaba muerto. Leamos Números 19:13, por favor. Números 19:13. Para que no se duerman, ¿lo pueden leer conmigo? ¿Sí? A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ya, este es un escenario posible. El levita y el sacerdote estaban camino al templo y el camino al templo encuentran lo que ellos piensan que es un cadáver y piensan que si tocan el cadáver se van a contaminar y no pueden entrar al templo. Entonces deciden hacerse a los locos para poder llegar al pueblo ritualmente limpios. Qué cultura, ¿no? El problema con esta historia es que, número uno, lo único que tenían que hacer era limpiarse después. El mandato no era que no toques el cadáver, era que no toques el cadáver y te entres al templo sin purificarte. Así que eso no los justifica. Y el segundo problema es que, según el contexto de la historia, la gente estaba yendo de Jerusalén a Jericó, no viceversa. Así que esta gente no estaba camino al templo. Por lo tanto, esta ley no se aplicaba para ellos. Pero quiero que me entiendas esto. Muchas veces nosotros somos así. Decimos: Señor, no te voy a obedecer en esto porque tu palabra dice esta otra cosa. Y queremos usar la palabra de Dios para justificar lo que no queremos hacer para Dios. ¿Sí me entienden? ¿Me están siguiendo? Pero el Señor ha dicho, sí, pero también ha dicho esto, y como yo no quiero mucho hacerle caso a Dios, me voy a buscar un versiculito por ahí que justifique lo que yo sé que está mal, pero me apaciguo en mi conciencia. El problema es que estos dos, este levita y este sacerdote, seguramente no habían leído Oseas 6:6, porque Oseas 6:6 dice: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Dios ya le había dicho a Israel: ¿sabes qué? No me interesan tus sacrificios, tus rituales, me interesa tu corazón. Te hago la misma pregunta, me hago la misma pregunta. ¿Dónde está mi corazón? Porque Dios no está tan interesado en mis apariencias. Dios no está tan interesado en lo que yo pongo delante para decir: aquí está. Dios está interesado en mi corazón. ¿Y cuándo se va a ver realmente lo que hay en mi corazón? Cuando me encuentre con una ocasión en la que tengo que decidir si amo o no amo. ¿Estamos acá? Cuando me encuentre confrontado con el amor, voy a poder realmente sacar a relucir lo que hay en mi corazón. Cuando me toque amar a aquel que no quiero amar. Ahora, ojo, acuérdense, hemos hablado la anterior semana, amar no quiere decir socapar, amar no quiere decir aplaudir en todo. Amar, vean el mensaje de la anterior semana, pero amar quiere decir, al final de cuentas, hacer lo que hizo este samaritano. Estar ahí para la persona en su tiempo de necesidad, sin importar quién es la persona. ¿Estamos acá? Amar apasionadamente. Bueno, la segunda opción es que estos hombres decidieron directamente no hacerle caso. No pensaron que era un cadáver, pensaron que era un hombre herido, pero decidieron que no. Ellos tenían cosas más importantes que hacer. Acuérdense que era un levita y un sacerdote. Se supone que era gente que conoce a Dios. Se supone que era gente que conoce la ley de Dios. Y Dios, en su ley, Deuteronomio 22, nos dice que para él la vida es tan importante que aun si te encuentras con el burro de tu vecino que esté herido, lo cargues y lo lleves a curarlo. Leamos Deuteronomio 22. ¿Están acá todavía? ¿Hola? Ok. Si ves que un buey o una oveja de tu hermano se ha extraviado, no te hagas el desentendido, sino llévalo enseguida a su dueño.
Si el dueño no es tu vecino o no lo conoces, lleva al animal a tu casa y cuídalo hasta que el dueño te lo reclame. Entonces se lo devolverás. Lo mismo harás si encuentras un burro, un manto o cualquier otra cosa que se le haya perdido a tu hermano. No te portes con indiferencia. No les voy a decir que miren al de al lado porque estamos con COVID, pero entonces mírate a ti mismo un ratito y dite, a ver, no te portes con indiferencia. Los que están viéndonos en la casa nos diremos lo mismo, no me debo portar con indiferencia. Si en el camino encuentras caído un burro o un buey que le pertenece a tu hermano, no te hagas el desentendido, ayúdalo a levantarlo. Pero quiero que entiendas dos cosas de este mandamiento de la ley. Lo primero es que Dios está tan interesado en hacer el bien que aún dice, si te encuentras un pedazo de ropa de tu hermano, lo lleves y se lo devuelvas. En esa época el manto era algo muy especial para la gente. No quiere decir ahora que si te encuentras un calcetín en la calle lo levantes, por favor, sobre todo en tiempos de pandemia, ¿ya? Lo que quiere decir es que si encuentras algo que se le ha perdido a alguien, se lo devuelvas. Pero fíjate que ahí pone una cláusula importante y dice, aun si no sabes quién es. Entonces básicamente te está diciendo esto: tu hermano no es tu cuate, no es tu amigo, no es el que conoces. Tu hermano es toda otra persona que está en tu camino. ¿Estamos aquí? Ya lo dijo Deuteronomio. Tu prójimo es toda persona con la que te cruzas en la vida. Y aún si no lo conoces y ves que tiene una necesidad, ayúdalo. ¿Estamos bien? Entonces este sacerdote y este levita no tenían excusa delante de Dios para comportarse como se comportaron, a pesar de que eran hombres de Dios. Y Jesús está confrontando a este maestro de la ley en sus propias ideas, porque este maestro de la ley, ¿se acuerdan? Le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esa era su idea. ¿Cómo defino a mi prójimo para poder zafar y no amar a todos? Y Jesús le cuenta y le dice, mira, a un hombre lo asaltaron y pasan dos personas que son su prójimo, eran judíos como él, que tenían el mandato de la ley de ayudarlo y no lo ayudan. Y en eso entra en escena un samaritano. ¿Te acuerdas de los samaritanos? ¿Los samaritanos y los judíos se llevaban bien? No, eran enemigos. Y pasa este samaritano y lo ve y tiene compasión de él. ¿Y qué hace? Dice, ay, pobrecito, toma agüita, ya te van a recoger. Dice que se aproxima a revisarlo. Número 1, cura sus heridas. Dice que le venda las heridas y le pone aceite. Esa era la sabiduría convencional de la época. Es como que ahora llegues, ¿ya? Y le pongas un poquito de alcoholcito y le pongas una bendita. No está diciendo que si ves a alguien herido lo bañes en aceite, ¿sí? Ya no es una receta, es una historia. Y lo que este samaritano hace es lo que se hacía en esa época. En esa época se limpiaba con aceite las heridas y lo venda, lo cura. Luego dice que lo monta en su propia silla. En otras palabras, el samaritano se baja y continúa el camino a pie y deja que este hombre herido continúe en la comodidad de su animal, de su burrito, su caballo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Llega a un albergue. Y aquí es bien interesante porque la palabra griega que usan ahí para albergue es una palabra bien específica. Llega a un lugar donde lo iban a cuidar. No lo botan en el hostal de la esquina. Lo lleva a un lugar donde lo iban a tratar bien. Deja los gastos pagados y deja una letra de garantía y dice, si hay más gastos, cuando yo vuelva me hago cargo. Este samaritano le demuestra a este judío el amor de Dios. No porque el judío se lo merecía, no porque lo conocía, no porque era la costumbre. Al contrario, no era la costumbre, no se lo merecía. Pero porque este samaritano entendía quién es Dios. ¿Estamos acá? ¿Sí? Este samaritano entendía quién es Dios. Y como dijimos la anterior semana, el amor de Dios tiene dos características. El amor de Dios da y el amor de Dios se da. ¿Estamos acá? Así que cuando yo digo, Señor, ¿cuáles son los dos más grandes mandamientos para que yo los cumpla? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual de importante que este, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El amor de Dios da y se da. Da y se da. Y no importa a quién. ¿Quién es mi prójimo? Tu enemigo que está necesitando tu socorro. Ok. Quiero terminar con dos cosas breves. ¿Estamos por aquí? ¿Todavía estamos bien? ¿Sí? Lo primero, antes de continuar, ¿qué no enseña esta parábola? Porque a lo largo de la historia, personas con mucha y hermosa y bien intencionada creatividad han llenado esta parábola de unos significados alegóricos increíbles. La han vuelto una parábola apocalíptica. Y realmente esta parábola no enseña eso. Tenemos para proyectarlo, Jorge, si me ayudas, el comentario bíblico del expositor. Y dice así: la excesiva alegorización de esta parábola debe ser rechazada. Los personajes de la historia deben mantener el mismo significado que hubieran tenido para la gente original. Y esto es lo que quiero que me entiendas. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Jesús le dijo esta parábola a una persona de verdad en un momento de verdad. ¿Sí o no? Esta conversación entre Jesús y este maestro de la ley existió. Y cuando Jesús le respondió a este maestro de la ley, le respondió algo concreto. No le respondió una verdad oculta que 2000 años después un predicador tenía que resolver. ¿Vamos bien? Así que esta parábola no tiene un significado, pero el significado de esta parábola es el mismo significado que entendió ese maestro de la ley en ese momento. No necesitamos tratar de escarbar y encontrarle tres pies al gato y descubrir las verdades ocultas que no están ahí. Y en el afán de hacer eso, perder de vista la verdad que sí está ahí. ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué sí enseña esta parábola? ¿Por qué les digo esto? Porque seguramente van a buscar la parábola del buen samaritano y van a encontrar unos mensajes fantásticos, unos mensajes espectaculares, que el aceite con el que lo baña es el Espíritu Santo y el burrito es la iglesia, el albergue es la iglesia y la persona que los recibe son los pastores y el burrito es no sé qué. No va por ahí la cosa. ¿Estamos bien? ¿Sí? Es una parábola. ¿Qué sí enseña la parábola? La parábola enseña lo que ahí mismo nos dice en Lucas 10, 36, 37. Lucas 10, 36, 37. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Esto le pregunta Jesús al maestro de la ley. Versículo 37. El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo. Sin mirar al de al lado, pero díselo fuerte: anda y haz lo mismo. ¿Puedes? Y si tienes a alguien que está viendo en la casa contigo, dile lo mismo: anda y haz lo mismo. Este es el mensaje de la parábola del buen samaritano. ¿Cuál es el mensaje? Bien sencillo: ten compasión. Ten compasión. Estamos hablando del amor. Estamos hablando de que en este tiempo Dios está llamando a la iglesia a dar amor, a amar como Dios ama, a ser conocidos por el amor de Dios. Una característica que estamos viendo hoy del amor de Dios es que el amor de Dios es compasivo. El amor de Dios es compasivo. No es compasivo con quien me cae bien. No es compasivo con quien se espera que sea compasivo. Es compasivo con quien menos se espera que tenga compasión. Amén, iglesia. Déjame decírtelo de otra manera. El maestro de la ley estaba buscando limitar la definición de prójimo, de tal manera que se pueda justificar cuando su corazón actúe con dureza. Ante esto, la respuesta de Jesús lo lleva a descubrir que lo que él necesita es un nuevo corazón, un corazón lleno de Dios. Obedecer los grandes mandamientos del amor, amar a Dios y amar al prójimo, requiere un corazón lleno de amor que busque hacer el bien. Con esto terminamos. Se pueden ir poniendo de pie si quieren. La alabanza puede pasar. Miren, no se trata de definiciones, se trata del corazón.
¿Estamos acá? Lo que este hombre necesitaba no era una nueva explicación de la ley. Lo que este hombre necesitaba no era entender y definir al prójimo. Lo que necesitaba era un corazón conforme al corazón de Dios. Y este es el desafío para nosotros hoy. Que examinemos nuestro corazón delante de Dios y nos hagamos esta sencilla pregunta. Dios, mi corazón ¿siente tu compasión o está endurecido? ¿Siento, Dios, tu compasión o me he endurecido? ¿O mis diferencias con el prójimo, por tantas razones, vivimos en un mundo ultra conflictivo? ¿Sí o no? Pon lo que sea en Facebook, vas a ver a cuánta gente ofendes. Pero mi corazón sigue teniendo compasión. ¿Y sabes por quién tienes que tener compasión especial? Por tu esposa, por tu esposo, por tus padres, por tus hijos. Es en la casa donde más nos cuesta vivir el amor de Dios. Pero eso no se limita solamente a mi esposa, mi esposo, mis padres, mis hijos. Jesús dice, es para todo aquel que veas que necesita de tu compasión. Así que la respuesta, hermanos, en concreto y en sencillo, ¿quién es mi prójimo? Todo aquel que se cruza en mi camino. Todo aquel que se cruza en mi camino. ¿Quiero ser seguidor de Cristo? Pues amo a Dios apasionadamente, su amor me llena, ese amor se transmite a través de mí a todo aquel que se cruza en mi camino. Amén, iglesia. ¿Oramos? Señor, te damos gracias el día de hoy, gracias por tu palabra que nos llena, que nos confronta muchas veces, pero que nos hace entender la magnitud de tu amor, Señor. Porque tú nos has amado a nosotros a pesar de nosotros. No nos has amado porque somos buenos, somos santos, somos perfectos. Nos has amado, Señor, porque tú has escogido amarnos, porque tú eres tan lleno de amor que tu amor se ha derramado sobre nosotros. Como dice tu palabra, tanto nos amaste que aún siendo pecadores Cristo se dio por nosotros y nos declaró justos delante de ti. Ese amor tuyo que fluye a través de nosotros debe llevarnos, Señor, a amar como amó este samaritano, sin importar quién era, simplemente entendiendo, yo tengo con qué ayudarte, hoy te voy a ayudar. Que tu iglesia sea conocida por amar apasionadamente, amarte a ti y amar al prójimo, Señor. Que tu iglesia no sea conocida por buscar tecnicismos para poder salir y no hacer tu voluntad. Que tu iglesia sea conocida por buscarte apasionadamente y deleitarse en hacer tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, soy Cara Asbun. Gracias por acompañarnos hoy. Quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube.